querido titular el mensaje de esta noche, Extendiéndome. Y vamos a estar caminando por un pasaje de la Escritura tomado de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del capítulo 3, los versos del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Filipenses 3, versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículos 15. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Es increíble cómo el Señor en apenas 6 versículos nos puede enseñar tantas cosas. Este pasaje se nos propuso ayer, miércoles 1 de junio. Y yo venía barajando otro pasaje que se nos había propuesto hace unos días de la misma carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, un capítulo más adelante. Y ayer Dios desbarató ese mensaje que ya yo tenía prácticamente armado y ayer dijo, no es este el que va. Y es quizás porque es bien sabido por todos nosotros que de forma básica y sencilla existen 3 tiempos: el tiempo pasado, el tiempo futuro y el tiempo presente. La clave está en comprender bien estos 3 tiempos y colocar cada cosa, cada evento en su tiempo justo y preciso. En el pasado debían estar todas las cosas que ocurrieron y sobre las cuales ya no tenemos ningún control, ningún dominio. No podemos hacer nada para cambiar la realidad de eventos que ya pasaron. En el presente estamos ustedes y yo ahora mismo. El famoso aquí y ahora, ese es el presente. Y es el único tiempo sobre el que tú y yo tenemos control. No podemos controlar el pasado. Solo podemos controlar lo que está ocurriendo ahora. Usted se puede ir de esta reunión, se puede poner de pie, puede ir al baño, puede cerrar los ojos. Eso usted lo puede hacer ahora, en el tiempo presente. De manera similar, lo que seremos en el futuro será el resultado de lo que hagamos en el presente. De lo que usted haga hoy dependerá su mañana. Es más común de lo que nosotros pensamos que muchos vivimos tal vez soñando en el futuro. El maestro de Galilea, Jesús, nos enseñó sobre eso. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la mayoría de nosotros está preocupado porque mañana tiene que ir a hacer una diligencia, porque mañana tenemos que tomar un examen, porque mañana tenemos que someternos a un tratamiento médico, porque mañana tenemos que pagar alguna factura. Todos nos preocupan cosas que van a ocurrir mañana, pero en el fondo no sabemos si vendrán. Otros entonces nos preocupa más el pasado, nos preocupan cosas que tuvimos, cosas que fuimos, lugares en los que estuvimos.
Y es claro, según este versículo 34 de Mateo 6, que para Dios lo más importante es el momento presente, porque es el que te compete a ti. El futuro le compete a Él. A nosotros nos toca enfocarnos en el día de hoy, en lo que haremos hoy, en lo que decidiremos hoy, cómo actuaremos ahora. Eso es lo importante. El problema es que, como bien conocemos el pasado, porque ya lo vivimos, como ya usted sabe lo que ocurrió ayer, usted prefiere quedarse en el ayer que trabajar duro hoy para procurarse un buen futuro mañana. Como el pasado lo conocemos, lo que fuimos, lo que tuvimos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, son cadenas, lazos, cables que nos atan a tiempo pasado y no nos dejan avanzar efectivamente en el presente, a fin de que entonces podamos tener un mejor futuro. Y esas cadenas a veces resultan difíciles de romper, y entonces nos quedamos como atrapados, porque yo tenía, cuando yo vivía, cuando yo hacía. Mucha gente habla en pasado y nos quedamos, wow, por lo que yo estoy pasando ahora, pero yo nunca había pasado tanta necesidad, tanta abundancia que yo tenía. A muchos nos suele pasar eso. Ahora, independientemente de que tu pasado haya sido exageradamente malo o extraordinariamente bueno, ya no tienes forma de volver allá. Suéltalo, ya se fue. A nivel espiritual, y esto es lo malo, suele ocurrir lo mismo. Y el gran peligro de esto es que no podemos seguir creciendo en fe, en el conocimiento espiritual, si no nos soltamos del pasado. La mayoría de nosotros tiene trasfondos religiosos. Estábamos en una religión donde nos enseñaron ritos, prácticas, costumbres, y nosotros creíamos que estaban bien. Por eso tal vez nos resulta tan difícil abrazar la Biblia, orar, preferimos rezar, preferimos repetir cosas y a veces incluso creemos que por mucho hablar, Dios nos va a escuchar más. Y se nos olvida que Jesús dijo, oigan, no hagan como los fariseos, que recitan largas letanías, creyendo que Dios los va a escuchar más. Su Padre Celestial sabe de antemano lo que usted necesita. Pero como eso era lo que usted conocía, eso era lo que usted vivía, usted de algún modo se mantiene agarrado de ahí. Y lo peor es que comenzamos a hacer comparaciones. Por eso hay gente que va de iglesia en iglesia dando brinco. Y no, porque aquí sí oran, no, porque aquí sí estos sermones sí son largos, y por qué no predican 10 minutos nada más y nos vamos. Y vamos comparando, porque allí había un coro muy bueno, no, porque allí el pastor nada más hablaba de política, no, porque este sacerdote es... Y no encontramos el lugar. ¿Por qué? Porque estamos atados al pasado. Pero de repente Dios en el presente lo confronta y lo trae a un lugar donde usted escuche la predicación de la palabra. Y la palabra comienza a confrontarlo. Y usted comienza a evaluar, pero entonces a usted como que le cuesta arrancar y usted está dejando todo para mañana. Sí, vamos a ir a predicar, vamos a comenzar a estudiar música, yo voy a aprender a cantar, yo me voy a meter en tal ministerio, pero mañana. Todo eso va a ser mañana. Y estamos como esperando como que otro lo haga primero para entonces yo ir detrás. Y entonces como que los seres humanos como que no encajamos en el tiempo. Quizás en su infinita sabiduría, Dios, sabiendo eso, ha puesto delante de nosotros precisamente este trozo de la Escritura, y por eso he querido titularlo Extendiéndome. No sé si escucharon a Pablo en el versículo 13 decir, por eso me extiendo. Y es quizás para ayudarnos a comprender lo que él nos recomienda al final, sean imitadores de mí. Entonces, si el gran Pablo vivía extendiéndose, quizás tú y yo debemos extendernos. Quizás estamos muy encogidos, muy limitados.
Y necesitamos extender los brazos para alcanzar más lejos. Extender nuestra voz para que se oiga más lejos. Extender nuestras piernas para que avancen con las sandalias de la predicación del Evangelio. Pero a nivel espiritual necesitamos extender nuestro espíritu hasta Dios. Liberarnos de las cargas de los ritos, de las costumbres, de los tabúes, de creernos que si no nos ponemos de tal manera, oramos de tal cosa, o si no hacemos tal o cual cosa, o si dejamos de hacer, como si se tratara de nosotros y no se tratara de Dios. Quizás necesitamos extender nuestra mente, porque quizás nuestra mente está muy estrecha, está muy centrada en ti y no te deja ver más allá de la nariz. Quizás debemos extender nuestra visión para poder ver lo que Dios tiene reservado para nosotros. En ese contexto te propongo que rápidamente comencemos a caminar por nuestro pasaje de hoy. Escucha el versículo 12. El versículo 12, el gran Pablo comienza escribiendo: no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Aquí vemos como un juego de palabras. Yo quiero alcanzar algo que no pienso bajo ningún concepto que ya lo alcancé, pero fue la razón por la que Cristo me alcanzó. Entonces como que alcanzar está como ahí, como envuelto como 3 veces. Pero hay mucha sabiduría en este versículo. De hecho, mientras yo reflexionaba en ese versículo, llevaba como 17 páginas de ideas sobre ese solo versículo y tuve que guardar eso en un archivo y decir, no, eso va a ser para cuando hagamos un retiro de cómo alcanzar cosas, después que aprendamos a extendernos, cómo alcanzar cosas, entonces caeremos sobre este versículo. Pero quizás lo más importante es comenzar a ver que Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado. Y quizás muchos de nosotros ha llegado a creerse que somos productos terminados. No, porque yo estoy bien así. ¿Ya? ¿Y para dónde más yo voy? Quizás algunos creemos que ya no lo sabemos todo, o que estamos muy viejos, o que somos muy jóvenes, o que sabemos mucho. Y el gran Pablo está diciendo, no es que ya lo haya alcanzado. Entonces, si Pablo, el último de los apóstoles, llamado personalmente por Cristo después de haber resucitado, está diciendo, no es que ya lo haya alcanzado, ¿cómo tú y yo vamos a osar creer que ya lo alcanzamos? Que ya tenemos a Dios asido de la barba, lo agarramos por un pie, estamos más pegados que el hijo del presidente. Y Pablo sigue diciendo, ni que ya sea perfecto, porque algunos de nosotros se llega a creer que son todos los demás los que están equivocados. Yo siempre tengo la razón, porque yo soy el que más sé. Yo soy el metro patrón, yo soy el modelo al que los otros deben parecerse e imitar. Yo soy el que siempre tengo la razón. Y aquí está el gran Pablo diciendo que yo no he alcanzado ni soy perfecto. Y quizás porque Pablo sabe que nuestra meta suprema es ser perfectos. Porque Jesús nos mandó, y Mateo lo escribió en el capítulo 5, versículo 48, por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así lo tradujo la Reina Valera contemporánea. Se los voy a leer de nuevo. La Reina Valera contemporánea lo escribe en plural. Por lo tanto, sean ustedes perfectos. Pero la Nueva Traducción Viviente lo traduce en singular. Y me gusta en singular porque apunta directamente a mí. Pero tú
debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Ese es un mandato directo que Jesús dio y que Mateo escribió en el capítulo 5, versículo 48. Y mucha gente piensa en una profunda ignorancia que los mandamientos son los 10 que Dios escribió a Moisés. Y aquí, en Mateo 5:48, hay un mandato directo de Cristo. Tú sé perfecto. ¿Es un mandato? Está incluso en imperativo. No dice, bueno, si tú encuentras que se te soltó algún clavo, que te falta un tornillo, mira a ver si te perfecciona. No. Es un mandato imperativo, pero tú debes. Es un deber, no una opción. Entonces debemos tú y yo ahora revisarnos y ver qué nos falta para eso. Y fíjate que la única manera de nosotros alcanzar esa perfección es parecernos lo más posible a Jesucristo. Porque Dios nos hizo perfecto. Por eso Pablo en el versículo 12 sigue diciendo, sino que sigo adelante. No dice doy reversa de vez en cuando, a ver si me puedo, no adelante. O sea, Pablo no da para atrás ni para coger impulso. Por eso sigo adelante. ¿Por qué? Porque la vida es un continuar. Por eso no nos podemos sentir realizados nunca. Usted alcanza una meta hoy, mañana debe andar detrás de la otra. Cuando usted se aprende un versículo, ya usted no acabó ahí. Lo ideal sería aprendernos la Biblia completa. Y después que usted se la aprenda completa, entonces tiene que comenzar a obedecerla, a vivir por ella. ¿Para qué? Para encontrar la perfección, alcanzarla. Pero muchos solemos gastarnos en el camino. Por eso a la reunión de los miércoles venimos cada vez menos. La próxima la vamos a hacer vía satélite, para que no tenga nadie que molestarse en venir. Por eso encontramos que mucha gente que comenzó estos encuentros emocionados, de repente comenzaron a encontrárselo largo, pero ese Bosú sí habla. ¿Y dónde es que ese hombre encuentra tanta cosa? Mira, ahora es que estamos en el versículo 12 nada más. Este es el primer versículo y vamos por la mitad. ¿Cómo es que puede encontrar tanta cosa en un versículo? Te lo comienzas a encontrar largo. ¿Por qué? Porque te desconectaste del espíritu. Y estás pensando más en la carne, en que están dando los premios soberanos, o que comienza el baloncesto de la NBA, o que tú te quieres ir a ver un juego, o que estás simplemente cansado y tú quieres irte a dormir a tu casa. Te controla el cuerpo, o te controla la mente, las preocupaciones, lo que tienes que hacer mañana, te preocupa el futuro. O estás esclavizado en el pasado. Por eso Pablo dice, yo sigo adelante. La mayoría de nosotros se para a veces. ¿Y voy por el camino correcto? ¿Será esto? Estamos llenos de dudas. Pero Pablo está diciendo, primero, que él reconoce que es un ser imperfecto, incompleto. Le faltan muchas cosas todavía. Por eso sigue adelante. Pablo, ¿y para qué que tú sigues adelante? Mira cómo sigue diciendo el versículo 12. Para ver si logro alcanzar. Lo que significa que nosotros estamos aquí con un objetivo, con una meta. Hay algo que tú y yo debemos alcanzar. No podemos perder las esperanzas ni la confianza. Para ver si logro alcanzar. ¿Qué nos dice eso? Que debemos perseverar, resistir hasta el fin. Jesús dijo eso muy claro. Y Marcos lo escribió en el capítulo 13, versículo 13. Escucha, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes. Mucha gente deja de venir aquí porque cuando comienza a cambiar su vida conforme al ejemplo de Cristo, comienza a ser mal visto por sus amigos y familiares. Y como te interesa más la opinión de tus amigos que la de Dios, tú dejas de venir aquí. Escucha a Jesús de nuevo, Marcos 13:13. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes. Pero el que resista hasta el fin, se salvará. Te lo voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente, a ver si lo entiendes mejor. Todos, me gusta porque ella decía el mundo los odiará, pero aquí dice todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y quiero comparar estas dos traducciones
por causa de mi nombre, dice la Reina Valera contemporánea. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, por ser mis seguidores. Seguir a Cristo no es para muchachos. Es más fácil seguir a un político, seguir a un artista, seguir a un atleta. Es más fácil. Ahora, ¿dónde están esos atletas que tú seguías hace 10 años? Esos artistas. Pregúntate, premio Oscar hace 10 años, ¿quién era? ¿Quién se acuerda de eso? Las últimas 5 modelos y los 5 países que ganaron Miss Universo. Nadie se acuerda. ¿A quién le dieron el soberano hace 15 años? Nadie sabe. Y lo más probable es que ellos mismos tengan esos trofeos cogiendo polvo en su casa. O tal vez se murieron. O tal vez ya por lo que le dieron ese trofeo, ya ni siquiera lo pueden hacer. Niki Lauda fue uno de los mejores corredores de Fórmula 1. Ayrton Senna, Alan Prost, no se sabe en dónde están ninguno de esa gente. Mark Maguire y Sammy Sosa nos montaron un show hace unos años. Nadie sabe dónde están. Pero un carpintero en una aldea de Belén hace 2000 años fue a una cruz y aquí estamos tú y yo predicándolo. Y él mismo dijo que por ser sus seguidores, nadie pensó que 2000 años después, en un pueblo olvidado en el mismo trayecto del sol, Dios iba a levantar una iglesia teniéndolo solamente a él. Y que íbamos a procurar ser sus seguidores. Pero no se trata de haber visto el rostro de Cristo, de haber escuchado su voz a través de su palabra. Él mismo dice, el que se mantenga firme, no como la veleta, yendo para donde se la lleve el viento. No, porque la tendencia ahora es usar un rosadito, un fucsia, qué sé yo qué, ahora hay unos colores rarísimos. En mi época esto era morado, ahora es rosado fucsia. Nadie le dice morado, ahora es lila. ¿Te das cuenta? Ahora, Pablo, ¿qué es lo que debemos alcanzar? Jesús, ¿en qué es que debemos mantenernos firmes? Pablo termina este versículo 12 diciendo, aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Y esto demuestra que la iniciativa no es tuya, es de Cristo. Cristo fue tras de Pablo y lo alcanzó para algo. Cuando Dios le dijo a Ananías, ve allá, ¿a dónde? ¿Quién es que tú quieres que vaya? Sí, un tal Saulo, ve, lo estoy preparando, lo voy a usar para algo. Entonces, si Cristo te alcanzó, si de algún modo tú estás recibiendo en tu corazón este mensaje hoy y estás comprendiendo lo que estás escuchando, es quizás porque Cristo te alcanzó y quiere algo contigo. Entonces Pablo dice, aquello por lo que yo fui alcanzado por Cristo es lo que yo quiero alcanzar. Cristo no sale a buscar a la gente para darle un abrazo y ver si se maquilló bien o arreglarle la corbata. No, Cristo vino a salvarnos. Entonces tú y yo deberíamos detrás de ver cómo nos salvamos con Él, cómo honramos su nombre, cómo le conocemos. Él no vino a juzgarnos, porque ya condenados estábamos. Nosotros no sabemos condenar solos. A eso no tiene que enseñarnos nadie. Y luego de ser salvado por Él, se supone que entonces haya cambios en ti. Por eso Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Dejó de ser todo eso. ¿Para ser qué? Pablo, esclavo de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿en qué te vas a convertir tú? ¿De qué tienes que despojarte? Porque Jesús quiere devolvernos el brillo divino que teníamos en el momento de la creación. Y escucha cómo en el versículo 13, el apóstol Pablo comienza escribiendo el versículo 13 diciendo, hermanos. Y aquí está el destinatario de esta carta. Esta carta no es para el mundo. Esta carta no es para los que están bebiendo en la discoteca ni jugando en la banca. Es para los hermanos, aquellos que fueron alcanzados por Cristo. ¿Te das cuenta? Hermanos. Se supone que si somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Somos parte del mismo cuerpo. Somos miembros de la misma iglesia. Pero de la iglesia verdadera, no de la religión tal o cual, que son dos cosas diferentes. Y fíjate que el versículo 13, Pablo sigue diciendo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo nunca se confió. Por eso trabajó hasta el último suspiro, se esforzó, se dedicó más que todos los otros apóstoles.
Busquen para que ustedes vean. Pablo viajó más, predicó más, escribió más, fundó más iglesias, sufrió más. Lea 2 de Corintios, sobre todo el capítulo 11, para que usted vea todo lo que Pablo pasó. Pero Pablo le escribió a Timoteo, y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 7, oye lo que Pablo le escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa eso? No pretendo haberlo alcanzado. Pablo no se quedó atado en el pasado cuando era un perseguidor blasfemo de la iglesia. Ni se quedó encumbrado en que era fariseo. No. Soltó todo eso. No se quedó atrapado en su pasado oscuro. Y escucha cómo termina él este versículo 13. Pero una cosa hago. Entonces, si Pablo hace una cosa, yo debo ahora afilarle bien la punta al lápiz para poder anotar claramente qué es lo que Pablo hace. Pablo, ¿qué es lo que tú haces? Y fíjate que él termina este verso 13 con dos grandes sugerencias. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Por eso hablamos de los tiempos. Porque Pablo está diciendo que lo primero que él hace es olvidarse ciertamente de lo que ha quedado atrás. Mucho o poco quedó atrás. Bueno o malo quedó atrás. Doloroso o placentero quedó atrás. No hay forma de que tú vuelvas a gozar lo que hiciste ayer. Ya eso pasó. Jamás volverás a tener un año. Jamás. Bueno, de muerto. Pero no en esta vida. Lo que pasó, pasó. Por eso él dice, me olvido. O sea, Pablo ni siquiera se permitía el lujo de gastar los megas de memoria que le quedaban libres pensando cosas en el pasado. Wow, pero también que yo vivía. Y cuando yo tenía, y cuando yo trabajaba, y cuando yo tenía ese cuerpo, y cuando yo no tenía estas arrugas, y cuando yo pesaba 100 libras. No, toro, eso no sirve para nada. Vivir en el pasado, ya eso se fue. ¿A quién le importa? No hay forma de volver ahí. Pablo, y entonces si tú te olvidas de lo que quedó atrás, ¿qué haces? Me extiendo hacia lo que está delante, al trabajo diario, a la batalla diaria, construyendo el reino de Dios. Me extiendo hacia lo que está delante, sin perder el sentido del tiempo, enfocado en el ahora, lo que me toca hacer hoy, sin desviarme ni a la izquierda ni a la derecha, siguiendo el camino de Cristo. Me extiendo hacia adelante. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿y qué es lo que está hacia adelante? Bueno, los que han corrido algún tipo de carrera saben que cuando usted va corriendo delante, a donde está la bandera cuadro, ahí está la meta. Y escucha lo que Pablo escribe en el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso es que Pablo se extiende. Él se soltó de sus costumbres religiosas farisaicas, de su legalismo, de depender de los mandamientos, de confiar que por hacer cosas se iba a salvar. Se soltó de eso. Se soltó de su estatus social, de su poder político, de su influencia religiosa, de sus raíces familiares. Se soltó y se olvidó de todo eso. Pablo no se detenía con nada ni con nadie. Ahí cabe bien el refrán, ni la policía me para. Prosigo hacia la meta. Se mantenía corriendo en todo tiempo. Nada lo desenfocó. Ni porque se le pichó una goma, se le rompió el cable de los frenos. Nada, Pablo no lo paró nada. Prosigo hacia la meta. Y no le importó cárceles, naufragios, torturas, hambre, frío. Nada de eso. Pablo, ¿y cuál es esa meta sobre la que tú estás tan interesado, por la que tú tienes tanto interés? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta. Dios te está haciendo un gran llamado a través de Cristo. Y ese es el premio. Porque si Él te está llamando porque quiere salvarte. Él está poniendo la iniciativa. Para Pablo, el más grande premio fue su llamado apostólico. No que era fariseo de fariseo. Si Pablo hubiera sido del sur, hubiera dicho, ¿cómo que dicen lo del sur? Seco, sacudido y medido por buen cajón. Eso era Pablo. Pero Pablo consideró
que el premio supremo fue el llamado que Dios le hizo a través de Cristo Jesús. Y ya tú sabes cuál es el llamado que Dios te está haciendo. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿En qué partes de ti Jesús debe entrar con sus herramientas? ¿A dónde debe usar una sierra radial para comenzar a cortar partes rugosas? ¿A dónde debe pasarte una pulidora con un disco de grano 50 para limar tus asperezas? ¿A dónde tiene que usar una sierra para cortar esa madera que no sirve y ponerte un pedazo nuevo? ¿Cuáles son las partes rotas que necesita el carpintero de Belén encolar y clavar? ¿O tiene que usar un martillo para desbaratarte y hacerte de nuevo? ¿Hace falta eso? Porque Pablo está reconociendo como máximo premio, el premio supremo, el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué Dios te está llamando por medio de Cristo? ¿Te está llamando a ser un adorador, un predicador, un evangelista, un servidor? Escucha lo que Pablo escribió un par de versículos anteriores a este pasaje de hoy, en la misma carta a los Filipenses, mismo capítulo 3, pero el versículo 8, escucha el versículo 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Entiendes el contexto en el que Pablo está hablando? Pablo está diciendo, para mí no hay nada más importante que conocer a Cristo Jesús. ¿Tú lo conoces? ¿Estás preso en el pasado? ¿Te cuesta extenderte de tu trasfondo histórico para encontrarte cara a cara con el Maestro? ¿Qué tan lejos estás de Él que no escuchas su llamado? ¿Está tan endurecido tu corazón que te cuesta aceptar el llamado que Dios te hace a través de Cristo? ¿Te está llamando a perdonar, a sanar heridas, a liberar cargas, a aceptar nuevos compromisos? Porque aquí hay uno que está diciendo todo lo demás. Y ahí cabe todo lo demás. Todo lo demás es todo lo demás. No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Infinito valor. No hay forma de cuantificarlo. Por mucho dinero que usted tenga en el banco, a usted le dicen, usted tiene 6 trillones de euros, pero le dan un número. Por muy grande que sea el yacimiento, le dicen, aquí hay una reserva para 40 años de oro. Pero el valor de Cristo es infinito, no hay forma de cuantificar esa riqueza. Por eso Pablo reconoce el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el más grande premio. Yo fui al taller del hermano Miguel hoy, mi vehículo tenía un lío con los frenos. Miguel es un atleta. Toda su vida ha sido un amante de los deportes del pistón y las ruedas. Y yo veía todos sus trofeos. Bueno, parte de ellos. Yo sé que él tiene más allá arriba en su casa. Y yo decía, Señor, así van a quedar los trofeos, los logros que ganamos nosotros por nuestros propios medios. ¿Con cuáles debemos llegar delante de tu presencia? ¿Con cuáles trofeos vamos a llegar delante del gran trono blanco? Y todo eso era esperando que él llegara, que estaba llevando a sus niños al colegio. Y Dios traía a mi mente, Fifo, con las manos vacías. No necesitas llevar nada. Ya Cristo llevó todo lo que era necesario para que tú entraras ahí. Cristo llevó la cruz. Pero nos cuesta. Porque para ser ascendido en el trabajo, yo tengo que duplicar mi esfuerzo. Para sacar A en la escuela, tú tienes que esforzarte, hacer prácticas, que te vaya bien en los exámenes. Hacer buenas presentaciones, estudiar mucho. Entonces creemos que en el reino de los cielos va a ocurrir lo mismo. Pero ahora, en el verso 15, Dios inspira a Pablo a escribir algo que a mí me hizo entrar en confusión. Y es quizás de esos encantos que al que no discierne esto en el espíritu,
Puede decir, pero es que la Biblia está llena de contradicciones, por eso que yo no leo eso, porque en un lado dice una cosa y después dice otra. Escucha el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Y cuando yo leí todos los que somos perfectos, yo dije, espérate, Pablo, ¿por qué? Porque en el versículo 12 tú me dijiste, Pablo, no es que yo sea perfecto, no es que yo lo alcancé. Entonces, como 3 versículos más para adelante, en el 15, tú me vienes a decir, todos los que somos perfectos. Los que estudian esto como si fuera un libro de matemáticas o de cálculo, esto no es para el que quiere. Esto no es para inteligentes. Esto es para domims, para tontos humildes que reconocen su pequeñez y se dejan instruir por Dios. Entonces eso se convierten en sabios, no en inteligentes. Lamentablemente no hay premios Nobel para los sabios. Y yo estuve dándole vuelta a esto, Señor, pero ¿cómo es que en el versículo 12 tú dijiste, Pablo, que no somos perfectos y ahora dice, todos los que somos perfectos? Entonces Dios me dijo, la Biblia debe responder a la Biblia, no es tu mente la que debe responder. Y me llevó hasta Gálatas 3:3. Escucha lo que Pablo escribió, Gálatas 3:3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Me dijo tonto. Ay. Pero ahí sin barajarlo, porque Dios no baraja la respuesta. Gálatas 3:3. ¿Será posible, Fifo, que seas tan tonto? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. Pablo, espérate. Es que entre el versículo 12 y el 15 tú dijiste del nuevo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que me hace perfecto. Por eso Pablo dice, ¿será posible que seas tan tonto? Después de haber comenzado una nueva vida en el Espíritu Dios me está perfeccionando. Pablo, entonces eso significa que mi columna no se va a arreglar. No, ni a Dios le interesa que se arregle. Pablo, yo voy a tener que seguir usando estos lentes para leer la Biblia. ¿Y por qué tú no me haces un milagro, Señor, y me cura esto para yo poder ver mejor? No, paquero, eso es cuerpo, eso se va a perder. Ahora tu espíritu cada vez ve más. El problema estriba en que queremos ser perfectos por nuestros propios medios, no por el trabajo del Espíritu. Por eso fuimos al taller del Maestro, para que Él nos perfeccione. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde que está la clave? Bueno, de nuevo la Biblia nos responde, Mateo 19:21. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto. Ay, Jesús, pero tú sabías la clave y no me lo dijiste. Claro que te lo dije, Fifo. Mateo 19:21, escucha la respuesta. Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, ustedes conocen la historia. Este es el joven rico que se encuentra con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué cosa tengo que hacer para salvarme y ganar el reino de los cielos? Versículo 21, Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, eso significa que se puede ser perfecto. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ahí está el truco de ser perfecto. ¿Cómo tú te vuelves perfecto? Cuando te desprendes de todo, te olvidas del pasado, te sueltas de lo que fuiste, de lo que tuviste, entregas eso al mundo y te conviertes en un seguidor de Cristo. ¡Qué revelación! ¿Te das cuenta? La clave de la perfección está en la acción de Cristo en nosotros, no en nosotros mismos. Eso fue lo que perfeccionó a Pablo. Por eso Dios le dijo a Ananías, lo estoy preparando para usarlo. Hubiera sido lo mismo decir, lo estoy perfeccionando. Él cree que está estudiando con Gamaliel, yo lo estoy preparando. Por eso lo dejé ciego, para que pueda ver. Y lo bueno de esto es que eso no fue solo para Pablo. Escucha lo que Pablo sigue escribiendo en este versículo 15. Sintamos eso mismo. El llamado a ti y a mí, que somos parte del cuerpo de Cristo, es a sentir eso mismo. A olvidarnos de que yo tengo maestría y de que tengo todo. Oye, Señor, pero es verdad que yo sí he perdido tiempo.
tantos títulos y tanto currículum y tanta cosa. Allá ahora hay que renovar el currículum. Y pongan todos los anexos, imagínate tú. Yo tendré que llevarlo en un CD porque tiene más de 30 megas la cosa esa. ¿Y cómo lo voy a mandar por correo? Debemos tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo Cristo. El mismo Cristo que llamó a Pablo es el mismo que te está llamando hoy. Lo que significa es que tú puedes alcanzar la misma perfección que alcanzó Pablo. Se llama justicia divina. Él no nos lleva ventaja. El mismo modelo que Pablo siguió se está abriendo para ti una cosa. Y escucha lo que Pablo termina diciendo en el verso 15. Y si ustedes sienten otra cosa, o sea, tú estás aquí en la iglesia, pero todavía te atraen cosas del mundo, y de repente tú sales de aquí ahora y te vas para tu casa a ver lo que critican los soberanos. Ay, cuánto pájaro y cuánta cosa, y eso sí nos sirvió. Entonces tú contaminas la semilla que estás recibiendo ahora, o te pones a ver noticias y duermes perturbado. Si ustedes sienten otra cosa, oye, qué bueno es Dios. También esto se lo revelará Dios. Mantente firme y tú verás que más tarde o más temprano Dios te va a llevar a la misma convicción que llevó Pablo. Su acción, la acción de su espíritu, usando la palabra de Dios como espada, cortando lo que está pegando los huesos y la carne, lo que te contamina. Mientras tú te mantengas firme hasta el fin, vas a llegar a la perfección. Por eso Pablo dice, si ustedes sienten otra cosa, y fíjate que dice sienten, no dice que piensan o que creen, porque Pablo sabe que los sentimientos son engañosos. A veces tú te casas enamorada, porque eso era lo que sentía mi corazón. Y la realidad te da contra la pared. Pero si sentimos de manera sincera, humilde y decidida a Jesús, Dios nos dará el mismo sentir a todos los creyentes. Por eso unos perseveran y otros se van. ¿Por qué? Porque no eran creyentes auténticos. Y fíjate que Pablo sigue enseñando en este mismo espíritu de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, que Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, o sea, está bien, tú a lo mejor todavía no consideras que Cristo es el premio más grande. Quizás todavía tú sigues buscando otros logros personales, pero estás en el camino de la santificación. Mantente ahí, que más tarde o más temprano Dios te lo revelará. Pero en aquellas cosas que ya hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. El pueblo de Dios debe pensar de la misma manera. Debemos pensar con la mente de Cristo. El pueblo de Dios debe actuar de la misma manera. ¿Cómo debe actuar el pueblo de Dios? ¿Cómo actuó Cristo? ¿Por qué nos resulta tan difícil poner la otra mejilla? ¿Por qué es tan complicado humillarnos? ¿Por qué es tan difícil pedir perdón y sobre todo perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos delante de Dios? Arrepentirnos, Señor, mira, yo sé que hasta ahora la he embarrado por todos lados, pero perdóname. El pueblo de Dios debe gustar lo mismo, sentir lo mismo, odiar lo mismo. ¿Te gustan las cosas del mundo? ¿Te atraen? Bueno, porque es que tú sabes que cuando Dios inspiró estas cosas no había televisión por cable, ni habían teléfonos inteligentes, no había nada de eso. La marca que nos distingue del resto, ¿a qué te pareces? Si tú te pusieras delante de dos espejos, del espejo del mundo y del espejo de Cristo, ¿a cuál te pareces más? Porque es importante saber eso. Pablo está diciendo que en este proceso, mientras más avancemos, habrán más puntos de coincidencia. Cada día habrán más cosas que nos unan que nos separen. El problema es que a algunos nos cuesta soltarnos de lo que nos separa, por más que Dios nos lo revele. Y por si todo esto fuera poco, mira cómo termina nuestro pasaje de hoy, con un gran reto. Porque esto no se trata de predicar bonito y de... No. Fíjate cómo termina el último versículo de nuestro pasaje de hoy. Hermanos, de nuevo, sean ustedes imitadores de mí. Fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. De nuevo el énfasis en los destinatarios.
Tú y yo somos hermanos porque tenemos a Dios por Padre. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Cristo, que es el que nos está llamando. Los miembros del cuerpo de Cristo somos hermanos entre sí. Pero no estamos hablando de religión, porque no todas las religiones siguen al Dios verdadero. Sean ustedes imitadores de mí. ¿Tú te imaginas calibrarnos con Pablo? Que al que nosotros debemos parecer no es a Pablo. ¿Tú te imaginas eso? Un hombre de la dimensión de Pablo, pero el reto es más grande, porque Pablo sabía a quién se quería parecer. El reto mayor para nosotros radica en el modelo al que Pablo había asumido, al que Pablo se quería parecer. Primera de Corintios 11:1. Pablo escribió: sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Por la ley transitiva, si Pablo quiere que yo me parezca a él, y él se quiere parecer a Cristo, el trabajo de Pablo como buen predicador es llevarnos a Cristo, porque Pablo aprendió bien que las ovejas no son del pastor, son de Cristo. Entonces, Pablo lo que quiere es que tú y yo hoy tomemos la decisión de ser imitadores de Cristo. Y oye cómo termina él. Y fíjense en los que así se conduce. Nuestro punto de enfoque no puede ser la farándula. No puede ser la jaelía. No puede ser la moda en París. El modelo de nosotros tiene que ser el patrón perfecto, Jesucristo. Es a Él al que tú te quieres parecer. Cuando tú vas al salón o te arreglas las uñas o te arreglas el pelo, o cuando vas donde tu peluquero a hacerte algún arreglo en la cabeza, o el manicure o el pedicure, o cuando te vas a hacer la cirugía o los implantes, tú le dices: mira, te traje una foto de Cristo, yo me quiero parecer a este. No, la gente quiere el trasero de fulana, el tamaño de fulana, los senos de fulana, el lunar de fulana. Es a eso. ¿Te das cuenta? Y el gran reto para ti y para mí hoy: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pero si tú estás amarrado al pasado, no vas a poder parecerte a Cristo. Y lo grande de esto es que Pablo dice: según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros, tu testimonio de vida arrastrará a otros a parecerse a Cristo. ¿Estás dando un buen testimonio? ¿Cuál es tu ejemplo de vida? Cuando los demás hablan de ti, ¿qué ven? ¿Ven a un político, a un allantoso, a un corrupto, a un jugador, a un abusador, a un mentiroso? Hoy descubríamos en la comida que no se puede hablar mentiras. Más dura una cucaracha en gallinero que una mentira en descubrirse. No hay nada oculto bajo el sol que no llegue a descubrirse, dice la palabra de Dios. Bien nos ha dejado dicho el Señor en Romanos 12:12, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Necesitas transformar tu mente. Pero no es oyendo a Freud, ni a Ricardo Arjona cantando Ayúdame Freud, muchísimo menos. Y peor aún, no es Calle 13 que quiere arreglarte la mente dándote un masaje con 50 pastillas y 30 cervezas. No es así. Es siendo un imitador de Cristo. Es soltándote de tu pasado. Es dejando de soñar en el futuro y abrazando el presente en el que Cristo te está llamando a seguirlo. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. La voluntad de Dios nos hará santos, puros y perfectos. La voluntad de Dios, no tus acciones. Gustaremos de las cosas buenas, agradables y perfectas delante de Dios. Dejaremos de soñar con el futuro que no sabemos si llegará. No sabemos si esta noche nos vamos a morir. ¿Cómo saber eso? Nos soltaremos del pasado que nos encadena y nos extenderemos cada día más y más siguiendo el ejemplo de Jesús. Junto con los hermanos auténticos que tengamos el mismo sentir, el mismo pensar, los mismos gustos. Juntos, sin dejar de congregarnos, extiéndete hacia lo nuevo
que Dios tiene para ti. Las cosas que Dios ha permitido que pierdas, no importa si es esposo, dinero, familia, salud, son cosas que Él necesitaba quitarte para que puedas extenderte, que te ataban, que te limitaban, que no te dejaban avanzar. Por eso te las quitó. Quizás si no te quita la salud, no abres los ojos. Quizás si no se lleva las empresas, si no quiebras, si no se va el marido, si los hijos no se van. Yo no sé qué es lo que Dios te ha quitado. Yo lo que sí sé que Él quiere que te extiendas hacia su llamado, para que te conviertas en un seguidor de Cristo. Por eso, sin importar tu pasado, sin importar todo lo que haya sido antes, procura extenderte hacia adelante. Del presente hacia el futuro, pues Jesús te llama a transformarte siendo un fiel seguidor suyo. Suelta el pasado y corre con determinación hacia la meta donde está el Padre, esperándote para entregarte la corona de gloria y justicia que tiene reservada para los que logren permanecer firmes, inconmovibles en la roca que es Cristo Jesús. Adoremos a nuestro Padre Celestial y démosle gracias por este gran llamamiento que nos ha hecho hoy en la persona de Cristo. Padre, grande eres, bueno eres, Señor. Gracias por ser tan bueno, mi Dios.